Lección 1. Meriendas saludables. Hola Anna, he estado tratando de comer de manera más saludable y estoy buscando algunas buenas ideas para refrigerios. Hola John, ese es un gran objetivo. ¿Has pensado en incorporar frutos secos y semillas a tus snacks? Absolutamente. Están repletos de nutrientes y proporcionan una buena fuente de energía. ¿Qué tipos recomiendas? Las almendras y las nueces son fantásticas. Son ricos en grasas y proteínas saludables. Además, son fáciles de transportar. Eso es cierto. También me encantan las semillas de girasol. Son sabrosos y buenos para picar mientras viajas. Sí, incluso puedes mezclarlos con frutas secas para obtener una deliciosa mezcla de frutos secos. Es perfecto para un rápido impulso de energía. Me encanta esa idea. ¿Qué pasa con otras opciones saludables? Las barras de granola caseras son excelentes. Puedes personalizarlos con tus ingredientes favoritos. Eso suena divertido. ¿Qué sueles poner en el tuyo? Me gusta la avena, la miel, las nueces y un poco de chocolate amargo. Es una gran combinación de sabores y texturas. Debería intentar hacer el mío propio. Sería más saludable que las opciones compradas en la tienda. Definitivamente. Además, puedes controlar los ingredientes. Es beneficioso para su salud y su paladar. Gracias por las sugerencias, Ana. Estoy emocionado de empezar a comer bocadillos más saludables. Lección 2. Corazón de la nación. Hola, Ana. He estado pensando en Gold y en cómo representan ambos extremos de nuestra nación. Hola John, esa es una perspectiva interesante. Realmente resalta la diversidad y la belleza que tenemos. ¿Qué crees que hay en el medio? En el medio está el corazón de nuestro electorado, donde prospera la clase media. Es esencial para nuestra economía y cultura. Absolutamente. La clase media desempeña un papel vital en la configuración de las comunidades y el impulso del progreso. ¿Qué desafíos crees que enfrentan? A menudo se enfrentan al aumento de los costos de vida y la seguridad laboral. Para ellos es fundamental equilibrar la vida laboral y familiar. Sí, y el acceso a la educación y la atención sanitaria también es importante. Afecta su calidad de vida en general. Es importante que los formuladores de políticas apoyen iniciativas que beneficien a la clase media. ¿Qué cambios te gustaría ver? Me encantaría ver más opciones de vivienda asequible y mejor transporte público. Haría una diferencia significativa. Esos son grandes puntos. Invertir en infraestructura puede ayudar a crear un futuro más sostenible para todos. Exactamente. Todo está interconectado. Cuando la clase media prospera, toda la comunidad se beneficia. Bien dicho, deberíamos seguir defendiendo sus necesidades y trabajar por un crecimiento inclusivo. Lección 3. Consejos de viaje. Hola Anna, he estado planeando un viaje y me di cuenta de que debería reservar con anticipación para obtener las mejores ofertas. Hola John, ese es un buen punto. Planificar con anticipación realmente puede ahorrar dinero. ¿Tienes un destino en mente? Estoy pensando en visitar un parque nacional. Quiero explorar la naturaleza y hacer algunas caminatas. Eso suena maravilloso. Los parques nacionales son ideales para actividades al aire libre. ¿Algún parque específico que estés considerando? Estoy mirando Yellowstone.
He oído que el paisaje es impresionante y la vida salvaje es increíble. Yellowstone es una elección increíble. ¿Ha consultado si hay visitas guiadas o actividades? Todavía no, pero planeo hacerlo. Me encantaría saber más sobre los mejores lugares para visitar y cosas que hacer. Definitivamente deberías considerar los recorridos guiados por guardabosques. Ofrecen mucha información sobre la historia y la ecología del parque. Es una gran idea. Me aseguraré de reservarlos con antelación. ¿Tiene alguna otra recomendación de lugares para visitar? También podrías considerar visitar el Gran Cañón. Las vistas son espectaculares y hay muchos senderos para explorar. Perfecto. Agregaré eso a mi lista. Gracias por los consejos, Ana. Me estoy entusiasmando con mi viaje. Lección 4. Caminos no convencionales. Hola, Ana. Recientemente me enteré de un atleta famoso, Simpson, que comenzó su carrera profesional abandonando la escuela antes de graduarse. Hola John, eso es fascinante. Es interesante cómo algunas personas toman caminos poco convencionales hacia el éxito. ¿Qué pasó después para él? Inmediatamente después de abandonar, firmó un contrato de 3 años con un equipo importante. Muestra cómo el talento a veces puede superar a la educación formal. Absolutamente. Es un recordatorio de que hay muchas maneras de lograr tus sueños. ¿Crees que la educación sigue siendo importante? Sí, creo que lo es. La educación proporciona habilidades y conocimientos valiosos, pero no es la única vía. La experiencia y la pasión pueden ser igualmente importantes. Estoy de acuerdo. Algunas personas prosperan en entornos prácticos donde pueden aprender haciendo. ¿Alguna vez has conocido a alguien así? Definitivamente. Una vez conocí a un músico que nunca había recibido una lección formal, pero que tenía un talento increíble. Su pasión lo impulsó a dominar su oficio. Eso es inspirador. Demuestra que la dedicación puede conducir al éxito, independientemente de los caminos tradicionales. ¿Qué crees que motiva a personas así? Creo que es una combinación de pasión y deseo de expresarse. A menudo tienen una visión clara de lo que quieren lograr. Muy cierto. Es importante seguir tus instintos y perseguir lo que te hace feliz. ¿Qué pasa contigo? ¿Alguna vez has considerado un camino poco convencional? A veces pienso en dedicarme más en serio a mis aficiones, como escribir con la fotografía. Hay mucho potencial en los campos creativos. Eso es emocionante. Quizás algún día des ese salto. Vale la pena explorar qué es lo que realmente te hace sentir realizado. Eso espero. La vida es demasiado corta para no perseguir tus pasiones. Lección 5. Diversión en la moda. Hola, Anna. ¿Has visto esos nuevos tops casuales que todos usan? Hola Juan, sí, noté que son muy coloridos y elegantes. ¿Qué opinas de ellos? Me encanta cómo vienen en diferentes patrones. Algunos tienen gráficos divertidos que realmente destacan. Exactamente. Vi uno con un lindo diseño de gato. Fue tan adorable. Oh, me pondría eso. Las blusas informales son perfectas para un día relajado. ¿Tienes un estilo favorito? Prefiero las blusas oversize. Son cómodos y dan un ambiente relajado. ¿Qué pasa contigo? Me gustan los ajustados.
Me hacen sentir más tranquilo, incluso si solo estoy haciendo recados. Eso tiene sentido. Es genial sentirse bien con lo que usas. ¿Has probado a superponerlos? A menudo uso una chaqueta vaquera sobre una blusa informal. Agrega un toque agradable. Es una gran idea. Normalmente combino el mío con jeans de cintura alta. Parece tan moderno. Los jeans de cintura alta son una opción clásica. Realmente complementan varios tops. Definitivamente. Y escuché que algunas marcas ahora están fabricando blusas ecológicas. Eso es increíble. Es bueno tener estilo y ser consciente del medio ambiente. Acordado. Además, los tejidos suelen ser más suaves y transpirables. Me encantaría probar algunos tops de algodón orgánico. Suenan realmente cómodos. Debería. También vienen en preciosos colores. ¿Has comprobado en línea? Tengo. Hay tantas opciones. Es difícil elegir solo uno. Lo sé. Quizás podamos ir de compras juntos el próximo fin de semana. Eso suena perfecto. Hagamos un día que encontremos algunas piezas únicas. Lección 6. Maravillas del entrenamiento. Hola Anna, escuché sobre algunos entrenamientos en línea populares como YouTube y Zoom. ¿Has probado alguno? Hola Juan, sí, he estado siguiendo algunos canales. Ofrecen una gran variedad de entrenamientos. Genial lío. Me encanta que puedas encontrar de todo, desde yoga hasta entrenamiento de alta intensidad. Exactamente. Es como tener un gimnasio en casa. ¿Cuál es tu tipo de entrenamiento favorito? Realmente disfruto del yoga. Me ayuda a relajarme y mejora mi flexibilidad. El yoga es fantástico para eso. Prefiero los ejercicios cardiovasculares. Son energizantes y divertidos. El cardio es una excelente manera de mejorar tu estado de ánimo. ¿Has descubierto nuevos instructores? Sí, encontré un instructor realmente entusiasta en SOMR. Ella hace que cada sesión sea agradable. Eso es increíble. Un buen instructor realmente puede motivarte a seguir adelante. Absolutamente. También me gusta mezclar el entrenamiento de fuerza. Es genial para desarrollar músculo. Necesito adentrarme más en el entrenamiento de fuerza. Equilibra muy bien el cardio. Deberías intentarlo. Hay algunas clases en línea excelentes para principiantes. Lo investigaré. Es bueno tener varias opciones para mantener las cosas interesantes. Con seguridad. Y podrás hacer ejercicio cuando más te convenga. Esa es la mejor parte. No hay necesidad de correr a un gimnasio. ¿Tienes un horario para tus entrenamientos? Normalmente hago ejercicio por la mañana. Me da energía para el día que viene. Esa es una idea inteligente. Podría intentar hacer ejercicio por la mañana también. Debería. Es una excelente manera de comenzar el día, con una nota positiva. Estoy emocionado de explorar nuevos entrenamientos y rutinas. Lección 7. Delicias culinarias. Hola, Anna. Estaba pensando en hacer una salsa para pasta. ¿Tienes algún consejo?
Polajón, eso suena delicioso. La albahaca fresca es imprescindible para obtener un gran sabor. Absolutamente. Me encanta lo aromático que es. ¿Tienes una receta favorita? Yo suelo añadir tomates, ajo y aceite de oliva. Es simple pero lleno de gusto. Eso suena perfecto. No olvides el queso parmesano para darle más riqueza. Sí, el parmesano lo lleva a otro nivel. ¿Qué tipo de pasta prefieres? Soy fanático de los espaguetis. Es clásico y siempre satisfactorio. Los espaguetis son geniales. Me gusta el pene por su capacidad para retener bien la salsa. Eso es cierto. También escuché que agregar una pizca de hojuelas de chile le da un toque agradable. Oh, me encanta un poco de calor. Te alza los sabores maravillosamente. ¿Has probado hacer tu propia pasta? Es toda una experiencia. No lo he hecho, pero he oído que es divertido y gratificante. Quizás podríamos intentarlo juntos. Eso sería fantástico. La pasta casera parece un desafío delicioso. Definitivamente. Además, podemos experimentar con diferentes salsas. Ya estoy emocionado. Cocinar juntos lo hará aún más agradable. Con seguridad, planifiquemos un día de cocina pronto. Será una maravilla. No puedo esperar a probar nuestras creaciones. Lección 8. Comodidad moderna. Hola, Ana, busco ropa moderna y cómoda. ¿Alguna sugerencia? Hola Juan, eso suena genial. ¿Has considerado la ropa deportiva? Es elegante y súper cómodo. He oído hablar de eso. ¿Qué incluye exactamente? Athleisure suele incluir leggings, joggers y blusas modernas. Puedes usarlos para hacer ejercicio o simplemente relajarte. Eso suena perfecto. Quiero algo que pueda usar todo el día sin sentirme restringido. Definitivamente, marcas como Lululemon y Nike tienen opciones increíbles. ¿Los has revisado? Todavía no, pero lo haré. También quiero algo que luzca bien para salidas informales. Podrías probar con un bonito par de joggers con una blusa ajustada. Es una combinación de moda. Parece una buena idea. ¿Qué pasa con los colores? Los colores llamativos están de moda ahora, como los verdes intensos y los azules vibrantes. Realmente explotan. Me encantan esos colores. ¿Crees que los estampados siguen estando de moda? Sí, las rayas y los patrones geométricos son populares, especialmente en el ámbito deportivo. Añaden un toque divertido. Definitivamente los buscaré. ¿Qué pasa con los accesorios que van con ellos? Una mochila elegante o un bolso cruzado completarían el look. Son prácticos y elegantes. Gran sugerencia. Necesito algo que sea fácil de llevar. ¿Alguna marca específica que recomiendes? Echa un vistazo a Schelo F. Raven. Tienen diseños funcionales y de moda. Impresionante. Exploraré esas opciones. Gracias por los consejos, Ana. Lección 9.
conceptos básicos de la hostelería. Hola, Anna. Acabo de regresar de una encantadora estancia en un hotel. Fue maravilloso. Hola John, eso suena increíble. ¿Qué lo hizo tan divertido? El personal fue muy amable. Seguían diciendo, disfruta tu estadía y no dudes en preguntar si necesitas algo más. Genial. Siempre le hace la diferencia cuando la gente es acogedora. Absolutamente. Incluso ofrecieron consejos locales sobre lugares para visitar. Se sintió personalizado. Eso es muy útil. ¿Probaste alguna de sus recomendaciones? Fui a un café pintoresco que me sugirieron. Los pasteles estaban deliciosos. Me encanta descubrir nuevos lugares para comer. ¿Tomaste alguna foto? Capturé el café y el hermoso paisaje que lo rodea. Eso es increíble. Me encanta mirar fotos de viajes. Me traen grandes recuerdos. Con seguridad, es bueno tener un recordatorio visual de esas experiencias. ¿Crees que volverás a ese hotel? Definitivamente. El servicio fue de primera categoría y el ambiente acogedor. Suena como una combinación perfecta. Me encantaría visitar ese café contigo la próxima vez. Eso sería divertido. Explorar nuevos lugares siempre es mejor con amigos. Lección 10. Planificar con anticipación. Buenos días, Anna. Estaba pensando en lo importante que es planificar el trabajo con antelación. Hola John, absolutamente. Consultar el horario con regularidad ayuda a evitar el estrés de última hora. Exactamente. Intento salir temprano si puedo. Hace que mi día sea mucho más tranquilo. Esa es una idea inteligente. El tráfico puede ser impredecible, por lo que es aconsejable salir temprano. Y también encuentro que soy más productivo cuando no tengo prisa. Totalmente. Un comienzo tranquilo le permite concentrarse mejor en sus tareas. ¿Tienes algún consejo para organizar tu horario de trabajo? Utilizo un calendario digital para mantener todo en un solo lugar. También envía recordatorios. Eso suena útil. Normalmente escribo las cosas, pero una opción digital sería más eficiente. Con seguridad. Además, puedes acceder a él desde tu teléfono o computadora en cualquier momento. Tendré que intentarlo. Quiero que mis mañanas sean menos agitadas. Buen plan. También puedes establecer horarios específicos para los descansos. Ayuda a mantener los niveles de energía. Definitivamente lo consideraré. Es importante recargar energías durante el día. Absolutamente. Un pequeño descanso puede potenciar la creatividad y la concentración. Gracias por el consejo, Ana. Ahora me siento más preparado para afrontar mi semana laboral. Lección 11. Ideas de viaje. Hola, Anna. He estado pensando en hacer un viaje. ¿Qué te parece ir a la playa? Hola John, eso suena fantástico. La playa es muy relajante. ¿Tienes alguna playa específica en mente? Estaba considerando el de la costa. Tiene hermosos paisajes y lindas olas para surfear.
Esa es una gran elección. Surfear suena emocionante. ¿Lo has probado alguna vez antes? Todavía no, pero me encantaría aprender. Creo que sería una experiencia increíble. Definitivamente. Además, la playa es perfecta para otras actividades como voleibol de playa o snorkel. Eso es cierto. Disfruto jugando voleibol. ¿Crees que deberíamos planificar algunas actividades? Absolutamente. Quizás podríamos hacer un horario para cada día. Mantendría las cosas organizadas. Buena idea. ¿Qué pasa con la comida? ¿Deberíamos preparar comida o probar restaurantes locales? Una combinación de ambos podría funcionar bien. Podemos preparar bocadillos para la playa y explorar la cocina local para la cena. Me gusta ese plan. El marisco fresco en la playa estaría delicioso. Sí, y no olvide leer las opiniones de los clientes sobre los restaurantes. Ayuda a encontrar los mejores lugares. Ese es un consejo inteligente. Lo investigaré. ¿Qué pasa con el alojamiento? Considere reservar un lugar con una buena cobertura de garantía. Es importante si algo sale mal. No había pensado en eso. Definitivamente comprobaré esas opciones. Excelente. Nos dará tranquilidad mientras disfrutamos de nuestro viaje. ¿Alguna idea sobre cuánto tiempo deberíamos quedarnos? Creo que una semana sería perfecta. Nos da tiempo suficiente para relajarnos y explorar. Eso suena ideal. Incluso podríamos realizar excursiones de un día a atracciones cercanas. Exactamente. No puedo esperar para planificar este viaje juntos. Va a ser muy divertido. Lección 12. Hallazgos de mercado. Hola, Anna. Acabo de regresar del mercado de agricultores y hay una gran oferta en fresas. Hola, John, eso suena increíble. Las frutas y verduras frescas son muy importantes. ¿Qué más encontraste? También tenían tomates y pepinos orgánicos. Debería comprar algunos para mis ensaladas esta semana. Definitivamente, los productos frescos marcan una gran diferencia en el sabor. ¿Cocinas con ellos a menudo? Lo intento. Me encanta hacer ensaladas y salteados. Es una forma saludable de comer. Estoy de acuerdo. Además, es divertido experimentar con diferentes recetas. ¿Has probado algún plato nuevo últimamente? Bien. Hice una ensalada de quinoa con tomates, pepinos y vinagreta de limón. Estaba delicioso. Eso suena refrescante. Me encanta agregar limón a mis platos. Ilumina los sabores. Exactamente. También me gusta agregar hierbas de mi jardín. La albahaca fresca y el perejil realmente realzan el sabor. Es una gran idea. También debería empezar un pequeño jardín de hierbas. Es muy conveniente. Realmente lo es. Además, es satisfactorio cultivar tus propios ingredientes. ¿Qué te gusta cocinar? Me encanta hornear. Las galletas y los pasteles son mis favoritos. Hay algo especial en las delicias caseras. Eso es cierto. ¿Has horneado algo recientemente? Sí, el fin de semana pasado hice galletas con chispas de chocolate. Desaparecieron rápidamente.
Me lo puedo imaginar. Las galletas caseras son difíciles de resistir. Quizás deberían intentar hornear alguna vez. Lección 13. Aventuras en los senderos. Hola, Anna estaba leyendo sobre algunas rutas de senderismo. ¿Alguna vez has completado un recorrido largo? Hola Juan, sí, caminé por un sendero que tomó 3 días, incluido acampar durante la noche. Fue una experiencia increíble. Eso suena increíble. ¿Qué sendero recorriste? Era el camino de los Apalaches. El paisaje era impresionante, especialmente al amanecer. He oído hablar de ese sendero. ¿Cuántas millas recorriste cada día? Nuestro objetivo era recorrer unas 10 millas por día, lo que nos permitió establecer el campamento antes del anochecer. Eso es inteligente. Me encantaría hacer una caminata de varios días, pero no estoy seguro de la parte de acampar. Acampar puede ser divertido, solo asegúrate de llevar el equipo adecuado, como una buena tienda de campaña y un saco de dormir. Necesitaré invertir en algún equipo adecuado. ¿Qué más debo considerar para una caminata nocturna? La comida y el agua son cruciales. Planifique comidas fáciles y lleve suficiente agua o un filtro. Buenos consejos. ¿Qué pasa con la seguridad? ¿Algún consejo ahí? Cuéntale siempre a alguien tus planes y lleva contigo un mapa o un dispositivo GPS. Es esencial mantenerse a salvo. Eso tiene sentido. También llevaré un botiquín de primeros auxilios por si acaso. Pensamiento inteligente. El senderismo es una excelente manera de conectarse con la naturaleza y desafiarse a sí mismo. No puedo esperar para empezar a planificar esta aventura. Lección 14. Cuidados en el hogar. Hola, Dana. Quería limpiar mi apartamento. Hay que lavar las ventanas para poder ver claramente el exterior. Hola, Juan, es una buena idea. Las ventanas limpias realmente marcan la diferencia. ¿Qué más necesitas hacer? Es necesario aspirar los suelos y las alfombras. Últimamente han acumulado mucho polvo. Absolutamente. Una buena pasada de aspiradora puede refrescar todo el lugar. ¿Tienes una buena aspiradora? Sí, acabo de comprar uno nuevo. Es liviano y tiene un gran poder de succión. Eso es increíble. Asegúrate de abordar las esquinas y también debajo de los muebles. Lo haré. A veces olvido esos puntos. ¿Algún otro consejo para la limpieza? Considere el uso de limpiadores naturales. Son más seguros para su salud y el medio ambiente. Gran sugerencia. He oído que el vinagre y el bicarbonato de sodio hacen maravillas. Lo hacen. Además, son económicos. Puedes usarlos para muchas superficies. Definitivamente lo intentaré. ¿Qué pasa con la organización? Necesito ordenar también. Comience con una habitación a la vez. Hace que la tarea sea menos abrumadora. Eso suena manejable. Primero me centraré en la sala de estar. Buena elección. Quizás encuentres cosas que olvidaste que tenías. Verdadero. Espero un espacio limpio y organizado. Lección 15. Opciones ecológicas. Hola, Anna. Estaba leyendo sobre envases. ¿Qué tal minimizar el plástico de un solo uso en tu vida diaria?
Hola John, ese es un tema fantástico. Los plásticos de un solo uso son un enorme problema medioambiental. Lo sé, los cambios simples pueden marcar una gran diferencia, como usar bolsas reutilizables para hacer la compra. Exactamente. También trato de llevar una botella de agua reutilizable en lugar de comprar botellas de plástico. Es una gran idea. ¿Qué pasa con los contenedores de comida? Utilizo recipientes de vidrio o acero inoxidable para mis comidas. Son duraderos y seguros. Debería cambiarme a esos. También ayuda a evitar el envoltorio de plástico. Sí, y también puedes comprar al por mayor para reducir el desperdicio de envases. Me encanta esa idea. Ahorra dinero y reduce el uso de plástico. Otra opción es utilizar envoltorios de cera de abejas en lugar de film transparente. Son ecológicos. Los investigaré. Es sorprendente cuántas alternativas hay disponibles ahora. Absolutamente. Cada pequeño paso cuenta para lograr un planeta más saludable. Seré más consciente de mis elecciones. Gracias por los consejos, Ana. Lección 16. La revolución telefónica. Hola, Ana. ¿Sabías que el teléfono causó sensación internacional cuando se presentó por primera vez? Hola Juan, sí. Los líderes gubernamentales estaban ansiosos por tener uno. Cambió la comunicación para siempre. Exactamente. Sin embargo, Alexander Graham Bell no se detuvo ahí. Tuvo muchos inventos. Bien. Continuó mejorando el teléfono e incluso trabajó en el fotófono. ¿Qué es el fotófono? No estoy familiarizado con eso. Fue uno de los primeros dispositivos para transmitir sonido a través de un haz de luz. Bastante innovador para su época. Eso es fascinante. Es increíble lo lejos que ha llegado la tecnología desde entonces. En efecto, el impacto del teléfono allanó el camino para los dispositivos de comunicación modernos. Ahora no puedo imaginar la vida sin mi teléfono inteligente. Es sorprendente lo conectados que estamos. Sí, y todo empezó con el invento de B. La comunicación ha evolucionado enormemente. Me pregunto qué pensaría Bell de la tecnología actual. Probablemente se sorprendería de cómo su invento transformó el mundo. Realmente quiso un viaje extraordinario a través de la historia. Lección 17. El negocio del deporte. Hola, Anna estaba leyendo sobre cómo los gastos de los equipos deportivos se han disparado en los últimos años. Hola John, ese es un problema importante. Con los costos crecientes, muchos equipos y ligas han tenido que tomar decisiones difíciles. ¿Qué has descubierto? Algunos equipos han tenido que recortar personal o incluso despedir jugadores para gestionar sus presupuestos. Es difícil para todos los involucrados. Me lo puedo imaginar. La presión para seguir siendo competitivo y al mismo tiempo controlar los costos debe ser un desafío. ¿Qué crees que causó estos crecientes gastos? Factores como los salarios de los jugadores, los costos de viaje y el mantenimiento de las sedes contribuyen significativamente. Es una situación compleja. Sí, y como los fanáticos esperan experiencias de alta calidad, los equipos sienten la necesidad de invertir aún más. Es un equilibrio complicado. Exactamente. Algunos equipos están explorando nuevas fuentes de ingresos, como mercancías y patrocinios,
para compensar los costos.